contenido de una educación emprendedora, puedo referirme a algunos temas específicos. En el plan de gobierno de concertación descentralista nos proponíamos elevar el 20% el presupuesto de educación cada año, de manera que a la vuelta de 5 años lo hayamos duplicado. ¿Es esto posible ahora? Ahora es mucho más posible. Tenemos mejores indicadores económicos que hace 5 años, tenemos mucho más claro el porvenir, hemos pasado momentos de turbulencia y lo podemos hacer. Creo que es algo que hay que mantener, igual que en salud. En salud también podemos incrementar en 20% el presupuesto cada año, de manera de llegar a un aumento del 100% del presupuesto al fin del gobierno. Pero esos dos temas tienen que ver con recursos, más no con ópticas o con ejes centrales. Yo he comentado que el eje central de una educación nuestra debería ser una educación emprendedora. En el Brasil, por ejemplo, Fernando Dolabella, un educador de emprendimiento en Brasil, comenzó hace 8 años o 10 años a sembrar el tema de educación emprendedora en las universidades. ¿Esto qué significa? Que un chico que estudia medicina o derecho o contabilidad lleva el tema de cómo hacer su negocio desde que está en facultad y termina saliendo de facultad sabiendo que puede ser médico o que puede poner su propia clínica, que puede ser abogado de una gran firma o puede poner su propio estudio y administrarlo como una empresa. Que un muchacho que estudia en la agraria sepa también administrar un negocio, no solamente sepa los temas de técnica. En algunos casos esto ha chocado contra la visión clásica y liberal de las profesiones, porque se dice que la profesión no debe ser lucro y que uno estudia medicina y en el juramento hipocrático te comprometes a no lucrar con eso. Pero lo que tenemos es que ser realistas. Lo que no podemos hacer es que el lucro lo hagan los otros que no son profesionales con nuestros profesionales. En el tema de salud, la base de la salud es la prevención. Lo que nosotros no podemos es esperar a que la gente se enferme, porque alguien enfermo es mucho más caro. A que alguien se interne, porque alguien internado es mucho más caro. Tienes que tener enfermeras, tienes que tener aparatos de cuidado, tienes que tener camas, tienes que tener administración hospitalaria, tienes que tener sábanas limpias, tienes que tener instrumental. La salud preventiva debe de hacerse desde un primer momento y debemos de tratar de enfocar por ahí el tema de una reforma integral de salud en nuestro país. Creo, por último, en el tema de ciencia y tecnología que se comentó, ya lo dije, nosotros debemos de tratar de tener un 1% de inversión en ciencia y tecnología, tenemos que ser muy agresivos en este tema. Estamos ya tarde. Y recuperar el camino implica que pongamos no solamente recursos, sino una definición de políticas diferentes. Tenemos que lograr un acuerdo entre universidad y empresa. Tenemos que hacer que el tema científico y tecnológico sea desarrollado también en municipios. Hoy día la ley contempla que en cada municipio exista una especie de consejo de ciencia y tecnología regional, en cada municipio de cada región, que están muy mal implementados por ahora y hay que comenzar a fomentarlos. Hay que encontrar la vocación productiva de cada región para decidir qué ciencia y tecnología se hace. Una pregunta de un padre de familia que dice: ¿qué puedo hacer con mi hijo? Yo le digo a tu hijo, busca que le dé educación emprendedora. No se la van a dar en el colegio por ahora, porque por ahora no estamos en el gobierno. La educación emprendedora se la da así. Se la dan los primos o tíos o el abuelo que tenga un negocio. Lo que no podemos tener es chicos que estudien en la universidad y se avergüencen y vivan de espaldas al negocio de sus padres. Yo he recorrido muchas universidades durante estos años, he estado en las invitaciones que me han hecho todos los estudiantes al interior de nuestro país y he encontrado muchachos que me dicen: sí, mi papá tiene taller de mecánica, como que le da roche. Y yo digo: oye, el héroe es tu padre. De él tienes que aprender muchísimo más, no solamente de mecánica, sino de negocio, de cómo sobrevivir y avanzar. ¿Cómo crees que te pueden pagar los estudios? Y comienza a hacer el camino inverso. Emprendedores hábiles de negocios comienzan a tener hijos profesionales que terminan teniendo una carrera intermedia porque no han sido bien formados
y después terminan regresando al taller de mecánica del papá, sin saber del taller de mecánica y sin saber de negocios. Gracias. Otro paquete de preguntas que es bastante nutrido con respecto al modelo económico. ¿Cuáles son las reformas decisivas al modelo económico para mejorar los niveles de equidad en el país? La pregunta. Y está vinculada a la cuestión de la minería, es decir, modelo económico y recursos naturales. ¿Implementarías el impuesto a la sobreganancia minera? ¿Modificarías el régimen laboral de la agroindustria, que es antitrabajador, sobre todo con la mujer trabajadora? ¿Se promueve al emprendedor o privilegia al emprendedor y qué frente a la ausencia de o limitaciones a los derechos laborales? ¿Qué vas a hacer con las sedes? ¿Deben haber cambios a los impuestos a las mineras grandes? ¿Cuál es tu propuesta respecto a la minería y la contaminación? ¿Qué opinas sobre la inversión del capital extranjero en la minería y la dolarización del país para su venta a grandes empresas transnacionales? Misma pregunta. ¿Tus propuestas no requieren cambiar la Constitución vigente? ¿Cuál es tu opinión sobre la Constitución de Fujimori? Con respecto a las empresas mineras, ¿se seguirá con el óvulo? ¿Cómo se va a redistribuir el gasto público? ¿De dónde vamos a obtener los recursos? ¿Del canon de la minería solamente? ¿De los impuestos? Bien, todas las otras preguntas son parecidas. Y alguien que ha hecho una sugerencia, recomendación, habría que aclarar, dice en forma sencilla, qué es un hub, qué es un clúster, etc. Bien, sí, es cierto, ¿no? Está mal ahí todavía un ejemplo. Clúster es un conglomerado, una reunión, una conjunción de varias empresas que se dedican a una misma actividad. Es un término que me sale así. Yo hice mi tesis sobre los empresarios del clúster de Gamarra. Por ejemplo, Gamarra es un clúster textil. Y hub más bien es un centro donde confluyen también servicios y la posibilidad de hacer a partir de ese centro un punto de partida para comenzar a marcar una diferencia competitiva. Por ejemplo, el Silicon Valley es un hub tecnológico en los Estados Unidos. Cuando uno tiene regiones así, por ejemplo Gamarra, si Gamarra estuviese en Sullana, por ejemplo, deberíamos apostar porque Gamarra, puesto en Sullana, pueda tener su puerto, su aeropuerto internacional, sus zonas de convenciones, su autonomía tributaria, su autonomía financiera, y que la gente, y universidades al costado, y que la gente que vive aquí, o por ejemplo en el porvenir de Trujillo, no tenga ni siquiera la intención de pasar por Lima, ni siquiera el interés de vivir en Lima. Y entonces, de esa manera comenzamos a generar un desarrollo verdaderamente descentralizado. Solamente cuando hagamos un crecimiento así, vamos a poder salir de centralismo, no solamente es un tema de normas. Han habido varias preguntas. El tema de los derechos de los trabajadores en el agro es un tema verdaderamente escandaloso. Yo me he informado de esto, la verdad, a más detalle hace poco. Leí, por ejemplo, vi una entrevista que le hizo a Alejandra Laiza en Rumbo Económico, y ahí hay que poner la mano dura directamente. Nosotros no podemos mantener salarios de un régimen que fue creado para incentivar el agro desde hace 10 o 15 años, y ahí hay que entrar directamente.